Bien, amados hermanos, entonces ya estando en el horario de dar inicio a la escuela dominical del día de hoy, lo haremos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonaremos el himno 203. Himno 203 de nuestro himnario. Soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy. Mi hogar está muy lejos del sol más allá. A todo pecador, embajador yo soy, de que por siempre rey será. Me den mensaje que os traigo aquí, que os reconciliéis con Dios. Embajador yo soy de mi Señor el Rey. Oído pueblos amigos, mi ley ordena que en todas partes hoy el pecador se vuelva del pecado a Dios. Los que obedecen reinarán hallado voy. Escucha, pecador, su voz. El mensaje que os traigo aquí, que os reconciliéis con Dios. Embajador yo soy de mi Señor el Rey. Oído pueblos amigos, la hermosura de mi hogar no tiene igual. Eterna vida y gozo siempre hay allá. Mi Rey Dios anuncia que ayer mortal eternamente morará. El mensaje que os traigo aquí, que os reconciliéis con Dios. Embajador yo soy de mi Señor el Rey. Oído pueblos amigos. Amén, le damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, que el Señor nos bendiga, qué hermosa alabanza, embajador somos. Y un día estaremos con Él en la eternidad. Eso
nos anima y nos da esperanza a caminar con ahínco, con esmero, sabiendo que todo el mal pasando esta vida, hermano amado, que podamos haber tenido, que pueda venir, un día se va a acabar. Amén. En Cristo hay esperanza, Amén. en Cristo hay salvación, Amén. en Cristo hay perdón de pecados, vida eterna, restauración. ¿Cómo no alabarle al Señor? ¿Cómo no seguirle al Señor? ¿Cómo no levantarnos contentos en la mañana si hay alguien que pelea nuestras batallas, que nos defienden? Amén. Hay un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero no devorará a aquellos que están impregnados de Cristo, del Espíritu Santo. No, hermano amado, nosotros le servimos a un Cristo poderoso, a un Dios omnipotente, omnipresente, que donde estemos, Él nos defiende. Él no nos dice pelea las batallas tú, yo las peleo por ti. Dice, es con mi espíritu se pelearán las batallas. ¿Y las batallas están ganadas o no? Amén. Sí, pues. Si el Señor dice, yo ya vencí, tranquilo, camina. Van a haber problemas, van a haber aflicciones, pero no te preocupes, yo estoy contigo. Sí, sí. Por todos lados estoy contigo, que el Señor nos ayude, hermano amado. Vamos a orar, dándole gracias al Señor, porque estamos en este lugar, hemos venido a alabar su nombre, a darle gracias, a recibir la enseñanza de la palabra, a reunirnos nosotros, a abrazarnos también, estrecharnos una mano en la mañana, preguntarnos cómo estamos, darnos un abrazo fraternal. Una vez escuché a un pastor que decía que cada vez que vengamos a la escuela dominical o a una reunión, encomendémonos en la mano al Señor. Señor, ¿en qué te voy a servir hoy día? Con un abrazo, con un mensaje de aliento, aquel que viene probablemente triste, porque dice que somos embajadores del Señor, decía la alabanza, somos instrumentos de Él. Oremos por los que no están, para que el Señor los guarde, los cuide, donde quiera que estén, los acorace, los anime a entender el Evangelio, de dónde deben estar en el día que ha elegido la iglesia para reunirse. Pero la palabra lo dice aquí, que no es sabiduría humana, sino que es Cristo el que tiene que hacer ese trabajo, el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. Pidamos también por hermana Yunis, que está en el ejército, Leito, que está en el ejército, Luquita, el hijo de nuestro hermano Wally, que también está en el ejército, por mi hija también, que ya tiene que pasar una semana entera lejos del hogar, para que el Señor los guarde y los mantenga ahí apartados, porque son hijos de Dios. Amén. Oremos por los enfermos también. Hay un hijo del hermano Juanito Merino, que es de San Carlos, que luego va a estar en el hospital de Talcahuano recibiendo una operación, para que el Señor guíe los médicos y para que el Señor nos restaure a todos nosotros en esta mañana. Si hemos venido tristes, adoloridos, afligidos, el Señor se lleve toda esa tristeza y ponga esa esperanza que Él pone en nosotros. Hermanos, tenemos en la palabra del Señor. Padre Santo, que estás en el cielo, gracias te damos en esta mañana por tu inmensa y grande misericordia. Cada vez que despertamos vemos tu misericordia. Cada vez que nos sentamos a la mesa vemos tu misericordia, miramos alrededor y vemos tu misericordia. Cuán grande eres, Señor. Hoy día estamos de pie, avanzando con esperanza, Señor, es porque tú vives, Padre Celestial, por tu día resucitante. Y hoy tu Espíritu Santo mora en nosotros. Con esa seguridad caminamos de que tu Espíritu está con nosotros, Señor. No tenemos duda, no dudamos, Señor, de tu Espíritu, no dudamos de que usted es la esperanza, de que usted es la sabiduría de Dios. Pues, amado, te agradecemos, Señor, porque tenemos un lugar para reunirnos, a cantar alabanzas a tu nombre, a escuchar el mensaje, la enseñanza, esta guía que has dejado para tu pueblo, para que no caminemos, Señor, imaginándonos cosas, sino que busquemos, Señor, las profecías que están escritas, que son para tu pueblo, para aquellos que te reciben, Señor. En esta mañana, Señor, usted nos alienta a continuar en este camino que aún nos resta hasta tu venida. Sabemos que está pronto, pero aún tenemos que transitar en este camino con obstáculos, tomando decisiones, Señor. Usted nos ayude en tomar esas decisiones, a elegir el camino donde queremos transitar, que usted nos da, Señor, esa libertad de elegir, Señor, pero que elijamos bien, que elijamos en tu voluntad.
Hay algunos que no están en esta mañana, Señor, usted conoce los motivos, usted les guarde, usted, Señor, les proteja en cada lugar, Señor, Leito en el ejército, la hermana Yuni en la marina, Luquita en el ejército, mi hija, Señor, delicada de salud, Señor, mi padre también, todas las familias, Señor, de nuestros hermanos aquí presentes. Usted conoce cada una de las vidas, cada uno de los corazones y los procesos. Usted llegue allí hasta ese lugar, Señor, a través de su Santo Espíritu, para hablarles que hay un Cristo que sana, que salva, que transforma, a través de su Santo Espíritu. Señor, fortalécenos en esta mañana. Manos de sanidad sobre los enfermos del cuerpo y del alma también, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno con tu pueblo, con tu iglesia. Muchas veces no dimensionamos todo lo que te hace con nosotros, Señor. Muchas veces te reclamamos, Señor, pero no escudriñamos, Señor, y no nos introducimos, Señor, en la vida espiritual para descubrir todo lo que tú haces por tu pueblo cada día, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo. Y en esta mañana, Señor, usted nos dirige a través de su Santo Espíritu, Señor. Nos renueve las fuerzas también, Señor. Nos dirija en la exhortación de la palabra. La bendición te la pedimos en esta mañana. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Alabamos el nombre del Señor con la alabanza, himno 117, hermanos amados, himno 117. Dulce
ver. Sin mirar a Jesús, nada bueno podré obrar. Y mirando a Jesús, todo es bien. El buen Jesús, háblame dulce bien, en ti quiero reposar, y tu dulce mirada gozar. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Prácticamente la alabanza nos cortó el tema de la escuela dominical de esto. Usted leyó detenidamente la alabanza, habla de Cristo. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Cristo es el Evangelio. Bien, amados hermanos, vamos a pasar a la escuela dominical, al tema de esta mañana. Tenemos hoy día la palabra del Señor en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Tendremos la lectura bíblica. El primer título estará en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Cristo, su ejemplo, su muerte en la cruz, sus dádivas al pobre mortal deben ser el tema central de un predicador. Segundo título, el profundo misterio de Cristo es revelado al hombre solo por el Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Tercer título, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para conocer más profundamente a Cristo. 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 11 al 16. Abrimos nuestras Biblias entonces, hermano amado, en 1 Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. Y daremos lectura entre todos del versículo 2 al 10. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 10. Todos juntitos vamos a leer. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Continuamos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos amados, para que el Señor nos enseñe esta mañana, podamos entender
este párrafo de la Biblia que hemos leído, y probablemente si la leemos así, a buena y a primera, algunas cositas nos vamos a entender, pero de eso se trata en la escuela, que el Señor nos enseñe a través de su Espíritu Santo para que podamos ir entendiendo la palabra del Señor. Hermanos, oremos en la palabra del Señor. Mi Señor, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, gracias te damos en esta mañana, porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra. Ahora le pedimos, Señor, que usted a través de su Santo Espíritu nos enseñe esta mañana, Señor, el mensaje de su palabra, entendiendo que tu palabra viene a cimentar el caminar del cristiano en el Evangelio. Señor, enséñanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, el propósito del mensaje de tu palabra, Señor, para nosotros. Tan importante es conocer tu palabra, para caminar con seguridad, para predicar lo que tengamos que predicar, Señor, y no otra cosa, no sabiduría humana, como dice el mensaje, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender y que nos vayamos, Señor, con este aprendizaje a nuestros hogares, sabiendo que nuestra vida depende de tu palabra, de la profecía, de la enseñanza que usted nos ha revelado, Señor, a aquellos que creen, Señor. Gracias te damos en esta mañana, llenos de sabiduría y de tu gracia. La bendición te la pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, bueno, la lectura bíblica decía capítulo 12 a 10, leímos completos también, pero nos sirve de todas maneras, por supuesto que sí, nos sirve. Mientras más leamos, más contexto y mejor es. Ya venimos estudiando nosotros la carta a los Corintios, hermano amado, la semana pasada, hablamos de que la iglesia está compuesta por personas santificadas también. Hablaba que nosotros como cristianos estamos completos si permanecemos en Cristo. Tenemos un mandato solemne de predicar el Evangelio, que es la razón de la iglesia. También nos hablaba que la esencia del Evangelio es predicar las virtudes de Cristo. Y hoy día continuamos con Cristo. De esto se trata el Evangelio. Somos seguidores de Cristo. Y aquí hoy día habla el tema, dice, Cristo es revelado a los hombres por el Espíritu Santo. Hermano amado, en el capítulo 2, si nosotros analizamos el capítulo 2 del 1 al 5, Pablo habla acerca de los peligros de depender de la sabiduría humana. Hay un peligro que el apóstol Pablo llevaba y hoy día nos exhorta a nosotros en esta mañana. Cuando nosotros queremos involucrar en el Evangelio, en el mensaje del Señor, la sabiduría humana. Y Pablo se preocupaba mucho de eso. Por eso, si nosotros revisamos del 1 al 5, que también lo hemos leído, ahora dice, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Conocemos la vida del apóstol Pablo, ¿qué era? Un erudito, un hombre muy sabio, muy experimentado en la palabra, pero el apóstol Pablo decía que él no se basaba en eso para predicar el Evangelio, que eso no le servía, y eso es lo que le daba a entender a los corintios, que no iba con sabiduría humana. Vamos a ir desglosando todo lo que dice aquí. El apóstol Pablo le recordaba también a la iglesia de los Corintios, hermanos, que la iglesia de los Corintios no era por su riqueza, ni era por esa inteligencia o sabiduría humana, que ellos serían salvos de la ira venidera. No había ninguna posibilidad de que ellos pudieran alcanzar salvación por su propia sabiduría, por los propios recursos que tenían. No hay nada que ellos podían hacer para obtener la salvación. Y lo mismo que nos dice el Señor en esta mañana. No hay ninguna posibilidad en nosotros que por nosotros, lo que hagamos, lo que seamos, intelectualmente o materialmente, que nosotros podamos evitar la ira venidera de Dios. La salvación no es nuestra. La salvación viene a través del Señor Jesucristo. Esto es lo que predicaba el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo predicaba, decía, yo predico a Jesucristo crucificado. Yo predico la cruz, yo predico la obra de Jesús en la cruz. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de todo lo que significa la obra del Señor Jesucristo.
y que luego viene la resurrección del Señor Jesucristo. Porque recordemos que la obra del Señor Jesucristo se completa con la resurrección al tercer día, y por eso hoy día nosotros le servimos a un Cristo vivo. Que no está muerto, está sentado allí a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Eso es lo que le quería. Decía que el poder no estaba en las capacidades de la iglesia de los Corintios. Hoy día entendamos que este mensaje en ese tiempo fue para los Corintios. Hoy día es para la iglesia apostar aquí en este lugar, para nosotros. No había capacidades humanas, sino que solamente en la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. Aquí les recordaba que el mensaje que él traía no era de él, no era de él. Y por eso que aquí nosotros, el tema nos dice que nosotros tenemos que predicar a Cristo. No es un mensaje que traigamos nosotros, no es algo que nosotros le podamos agregar a la palabra de Dios, no es algo que nosotros podamos acomodar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que es y está escrito acá, y esto es lo que nosotros tenemos que predicar siempre. Ahora, generalmente pensamos que los predicadores son los que se paran en el púlpito. No, todos nosotros somos predicadores de la palabra del Señor. Todos nosotros como iglesia estamos en una ordenanza de llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿por qué? Por eso, y lo decía la alabanza, nosotros somos representantes de Dios acá, porque nosotros somos los encargados de llevar el evangelio. Aquí le tocaba al apóstol Pablo predicarle a la iglesia de los Corintios. Ahora, el apóstol Pablo, cuando hablaba de que no era sabiduría humana, él también le hacía ver a los corintios que lo que él traía no era cualquier cosa, no era algo insensato, no era algo que no existía, era algo verdadero. ¿Se da cuenta usted? Por eso él tenía mucho cuidado cuando predicaba a los corintios, hacerles saber que no hay capacidad humana, no hay nada que yo pueda hacer más que presentar al Señor Jesucristo. Hermano, y ese es lo que nos convoca a la iglesia. Predicar el mensaje del Señor Jesucristo, a Cristo crucificado. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar a aquellos que están cautivos, aquellos que todavía están dominados por el pecado, aquellos que todavía están a expensas del dominio del enemigo. Solamente tenemos que ir a predicar la obra redentora en la cruz. Cristo murió por la humanidad. Cristo murió para todo aquel que le quiera recibir, porque hay una decisión que tenemos que tomar nosotros, que es querer recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida. Hermano amado, y aquí la palabra también nos dice que esta sabiduría que predicaba el apóstol Pablo era una sabiduría secreta, era una sabiduría misteriosa, que no es revelada para todos, y lo dice su palabra. La sabiduría no es para todos, es para algunos. Nomás eso es lo que le daba a entender el apóstol Pablo. Vamos a ir entendiendo de dónde viene esta sabiduría. Y esta sabiduría que dice el apóstol, que existía desde cuando el tiempo comenzó. Esta sabiduría siempre ha existido. No es una sabiduría que apareció cuando vino el Señor Jesucristo y se humanó. No. Ese es un proceso que ocurrió allí. Pero la sabiduría siempre ha existido. Vamos a ir dilucidando de dónde viene esta sabiduría. Mire, si nosotros analizamos el versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Se da cuenta usted? La sabiduría siempre ha existido. En ese tiempo, hermano amado, los gobernantes y todos los que estaban ahí no entendían esta sabiduría. Los fariseos no entendían esta sabiduría. Los gobernantes de ese momento no entendían esta sabiduría. Si ellos hubieran entendido esta sabiduría, ¿qué hubiera ocurrido? No hubieran crucificado al Señor Jesús. ¿Se da cuenta la bendición que tenemos nosotros hoy en día de que esta sabiduría, que usted ya puede entender cuál es, que esta sabiduría es revelada a nosotros y no para cualquiera? Por eso aquí nos habla la palabra también, que es revelada a través del Espíritu Santo. Esa necesidad de que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Es la forma que esta sabiduría
entra en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que nosotros somos personas espirituales Amén. y nos movemos en un ambiente espiritual. Por eso la necesidad de recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, dame de tu Espíritu. El Señor no niega el Espíritu. No, pero tenemos que tener ese deseo de buscar que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Hermano amado, si nosotros analizamos esta sabiduría de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, él nos lleva a entender a través de este relato que esta sabiduría se encuentra ¿en quién? En la persona del Señor Jesús. Siempre ha existido, siempre existió, siempre existe y será por los siglos de los siglos. Amén. Un día nosotros habitaremos junto a Él. Amén. Le veremos cara a cara. Amén. Hay una alabanza que dice cara a cara le veré. Mira dónde vamos. Y probablemente nosotros decimos, pero que me hubiera encantado haber conocido. Todos lo hemos dicho, a mí, yo también me hubiera encantado haber vivido en la época del Señor Jesucristo, haberlo conocido, compartir con Él, con los discípulos, tomarnos un tecito como lo hacían sus apóstoles ahí. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Amén. Esta sabiduría revelada en la persona del Señor Jesucristo nos va a llevar allá a la eternidad. Por eso el camino del Evangelio es un camino de esperanza. Es un camino hermoso, Amén. donde hay luchas. Sí hay luchas. Pero donde el Señor va peleando cada una de nuestras batallas y nos ayuda a caminar con seguridad. Amén. Los cristianos no caminamos con temor. Así es. Sí, vigilando, dice su palabra. Sí, estando atento en oración, en comunión con Dios, pero no con temor. ¿O le servimos a un Dios que nos inflige miedo a nosotros? No. No, hermano amado. No. Hay un enemigo que nos quiere tentar. Pero la oración que nos entregó el Señor Jesús nos dice, no nos dejes caer en tentación. En la oración. Líbranos del mal. Estamos en constante oración, estamos en constante vigilancia para no caer en las manos del enemigo. Hermanos, el enemigo no tiene rienda suelta. El enemigo, Dios decide lo que él puede hacer y lo que no. Así es, Señor. Amén. El enemigo no puede venir y estropearle la vida a usted si Dios no le ha dado autoridad. Por eso que tenemos que caminar con seguridad. Muchas veces predicamos más al enemigo que a Dios. No, si Dios está por acá. Y el enemigo es un derrotado, un engañador, dice la palabra, que pretende hacernos caer. Pero es lo que yo siempre digo, hermano amado, si el Espíritu de Dios vive en usted, ¿puede vivir el espíritu del maligno en usted? No, no pueden haber dos espíritus. Por eso es importante vigilar, orar, ser partícipe de la vida espiritual, porque ahí yo estoy seguro. En constante oración, hermano amado, cuando yo me voy a dormir en la noche, yo no me puedo ir a dormir asustado, porque la oración me dice que en paz me acostaré, dormiré confiado, porque tú me guardas. Amén. Yo no puedo dudar que eso es que será. Ahora, ¿cuándo entra la duda? Cuando no estoy en los caminos del Señor. Cuando estoy caminando con un pie afuera y un pie adentro. Claro que sí, porque el enemigo se aprovecha de ese vacío que hay ahí y me empieza a trabajar, a engañar. Pero cuando yo me fortalezco en el Señor, como dice el apóstol Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios, esa armadura que impide que el enemigo me ataque o me ataca, pero resisto. Que el Señor nos ayude, hermano amado, que esta sabiduría que es revelada en nosotros se encuentra en la persona del Señor Jesús. Juan 1:14. Miren lo que dice en Juan 1:14. Todos ustedes lo conocen. Yo lo tengo que leer porque tengo muy mala memoria. San Juan 1:14. Mire lo que dice, que habla del Señor Jesucristo. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como el unigénito Padre, lleno de la gracia de verdad. El Verbo, Él es la sabiduría de Dios encarnada, Dios mismo, Amén. el Señor Jesucristo. Y estos sabios o eruditos de esa época no se dieron cuenta quién era. Pero hoy día nosotros sí. ¿Por qué? Porque es revelada, es traída esta verdad a nosotros a través del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, hermano amado, cuando hablamos de esta sabiduría, cuando hablamos del Señor Jesucristo, hablamos de que el plan de salvación para la humanidad es el Señor Jesucristo. Ese es el plan que el Señor diseñó para que hoy día nosotros pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Es ahí, hermanos amados, donde nosotros encontramos la razón de nuestra existencia. Es en Jesús donde nosotros encontramos la esperanza de la humanidad. Nuestra esperanza está enfocada en Jesús. Por eso que nosotros nos hemos transformado, gracias a Dios, en seguidores de Cristo, en cristianos, porque hemos puesto nuestra fe. Aquí está mi esperanza, aquí está mi salvación, aquí está el perdón de mis pecados, la transformación de vida en el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque hoy en día es el Espíritu Santo el que obra en la iglesia. Él es el que nos corrige, nos enseña, nos regenera, nos restaura, nos ayuda a caminar por un camino correcto, hermanos amados. Hermanos amados, ¿cuántas personas sabias, y en este mundo ocurre y está lleno, intentan conocer el significado de la vida? Y probablemente a usted le pasó en algún minuto. ¿Qué significa la vida? ¿Por qué estoy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y no encontramos respuesta. ¿Sí o no? Y hoy día muchos jovencitos y personas todavía, si ocurre en todo ámbito, caminan a la deriva no sabiendo por qué están en esta tierra. ¿Y cuál es mi propósito? Aquí vine. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, toda nuestra vida tiene sentido y encontramos el propósito de nuestra vida. Amén. Caminar junto a Jesús, vivir de esa esperanza, porque el propósito de nuestra vida, dice el Señor, que está en otro lugar. Amén. Entonces, no sacamos nada con esmerarnos en buscar el sentido terrenal, porque el Señor dice que nosotros no somos de esta tierra. Amén. Somos pasajeros. Sí, sí. Aquí. ¿Tenemos cosas que hacer? Claro, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que atender a la familia. Claro, eso lo sabemos. Pero nuestra esperanza está puesta allá, en el reino de los cielos. Es lo que le hablaba el apóstol Pablo a los Corintios. La necesidad de recibir a Cristo. Por eso que el apóstol Pablo, si usted analiza en todas las cartas que escribió, predica a Cristo, a Cristo, a Cristo y a Cristo. Amén. Crucificado, la obra redentora en la cruz. Ahora, ¿por qué la gente no lo entiende? Porque la gente no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios no está destinado para algunos sí, para otros no. Para todo aquel que le quiera recibir, para todo aquel que en él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. Ve esa necesidad que tenemos nosotros de disponernos, de querer conocer a Cristo. Sabemos que todo viene de Él. Amén. Pero recuerde que el Señor nos deja el poder de decisión a nosotros. Él nos eligió, dice. Tú ya eres un elegido, pero tienes que aceptar esa invitación, ese llamado que hace todos los días el Señor. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a presentar, hermano amado. Por eso es que aquí el primer título dice: Cristo, su ejemplo, su muerte en la cruz, su dádiva al poder mortal, debe ser el tema central de un predicador. Por eso es que nosotros, hermanos amados, tenemos que predicar al Señor Jesús. Amén. En eso se basa la predicación, en el Señor Jesús. Muchas veces contamos más experiencias que nos ocurren a nosotros que al Señor Jesucristo. Así es. Nuestras experiencias en algún momento van a servir, sí, pero no es el fundamento del Evangelio. Así es. No, yo tengo una obligación, y el apóstol Pablo aquí lo dice, Él
Yo tengo una obligación. Oiga, el apóstol Pablo podría pararse y hablar maravillas de él. Maravillas de él. Si de los apóstoles era el más educado, era el que más sabía, pero decía que todo lo que él sabía lo tomaba como basura, no le servía. No sirve la sabiduría humana. No es lo que yo te quiera enseñar, hermano amado, es lo que el Señor Jesucristo dice. Por eso hoy día la importancia de nosotros, todos los predicadores de púlpito, los que tienen que ir a los hogares, los que predican allá o acá, es predicar a Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz para salvar a la humanidad. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios. Esto es lo que les traigo yo. Les traigo la obra redentora del Señor Jesucristo. Hermano amado, el apóstol Pablo se dio cuenta que ese aprendizaje, ese conocimiento que él tenía, no era lo que él necesitaba para la predicación en Corinto. Sabía, el apóstol Pablo sabía que si el evangelio iba a ser fructífero, si el evangelio, él estaba seguro. ¿Y por qué iba con seguridad a predicar el evangelio? ¿Y por qué Pablo, cuando predicaba el evangelio, sabía que iba a surgir efecto? Porque él no iba con su sabiduría, iba con la sabiduría del Señor, iba con lo divino a predicar al Señor Jesucristo. Por eso el evangelio da efecto, no por mis capacidades. Hermano, muchas veces nosotros nos esforzamos, y que no está mal, en adquirir técnicas de predicación. Y nos afanamos en ser predicadores elocuentes para tratar a lo mejor de poner de nuestra sabiduría y llegar a los incrédulos. Y no nos resulta. ¿Por qué no nos resulta? Porque el apóstol Pablo aquí lo dice. No es nada humano. No es lo que tú puedes hacer. Nosotros no tenemos la capacidad de transformar a nadie. Es la obra del Señor Jesucristo. A través de su Espíritu Santo el que transforma. El que cambia. Y muchas veces introducimos el legalismo dentro de las iglesias. ¿Qué ha costado sacarlo, hermano amado? Y esto no se trata de libertinaje. No. Pero aquí el apóstol nos está enseñando algo maravilloso. Hablen de Cristo, prediquen de Cristo. Él es la salvación del mundo. Su sangre fue derramado para todos. Es su espíritu el que restaura, el que regenera. Yo no saco nada con gritar. No saco nada con hacer parafernalia. Así es. Me puedo traspasar por todo y vemos que le tocan, que hay uno que sopla. No, hermano, ¿qué show? Eso es reírse del Señor. Eso para mí es reírse del Señor. Si nosotros somos serios, como el apóstol Pablo, dejamos toda nuestra sabiduría humana, toda nuestra ocurrencia y predicamos a Cristo. Amén. Y a Cristo crucificado. Hermano amado, el apóstol Pablo sabía que su ministerio iba a fallar si él predicaba con la sabiduría de él, que tenía mucho conocimiento. Oiga, el apóstol Pablo, cuando pedía permiso para ir a arribar a la iglesia, imagínense los argumentos que daba y entregaba ahí para ir a matarlo a todos los cristianos. Era un sabio, era un erudito en la palabra. Pero cuando el Señor lo transformó, cuando el Señor lo apareció, su Santo Espíritu en él entendió al tiempo. Por eso, nosotros tenemos que transformarnos en personas espirituales para entender el mensaje de Cristo y luego llevarlo y transformarlo y entender la obra redentora, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Fue algo maravilloso, hermano amado, que muchas veces nuestra mente no alcanza a dimensionar todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, porque nosotros muchas veces nos ahogamos en este mundo con las cosas de este mundo, y estas cosas del mundo nos abaten, nos derriban, porque no podemos lograr lo que queremos económicamente muchas veces, porque los seres humanos estamos dados a eso.
y nos entristecemos porque no tenemos riqueza. Y resulta que el mensaje de la cruz es otra cosa. Transformación de vida, perdón de pecados, sanidad del alma, para un día llevarnos al lugar donde no hay enfermedad, donde no hay dolor. Entonces yo creo que no vamos a trabajar, o a lo mejor vamos a cultivar nuestras propias cositas. Qué alegría más lindo no tener que cumplir horario, depender de un jefe. Hermano, no va a haber enfermedad. ¿Cuántos luchamos con enfermedades de distintos tipos? Y allá no hay enfermedades, hermano. Ahora, hermano amado, ¿qué era para el apóstol Pablo conocer a Cristo crucificado? Si había una cosa que el apóstol Pablo quería que escucharan a los corintios, y donde él iba, hoy día hablamos de la iglesia de los corintios, era que ellos escucharan el Evangelio del Señor Jesucristo, presentar el Evangelio. Por eso la palabra, todos los temas que nos habla hoy día, por eso la base que estamos tan bonita, ya nos dimos una introducción. Se da cuenta que todo depende del Señor Jesucristo, que todas nuestras predicaciones tienen que estar basadas en la obra redentora del Señor Jesucristo, y que gracias a Él nosotros caminamos con esperanza. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios encarnada en el Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ahora nosotros recibamos esa sabiduría a través del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, hermano amado. Mire, el versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración de espíritu y de poder. ¿Se da cuenta? Espíritu, poder, en la obra redentora del Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Ahí está. Solo el Espíritu Santo es el que puede transformar a la persona. Solo el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Solo el Espíritu Santo es el que nos dice no por ahí, no, y por allá sí, hermano amado. Hermanos, la cruz de Cristo, ¿qué representa? Porque el apóstol Pablo sabía y les enseñaba y nos dice a nosotros: ustedes tienen que depender del poder de la cruz. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Eso es, hermano amado, el Señor Jesucristo. Poder de Dios en nuestra vida. Por eso, para los que no tienen el Espíritu Santo, locura no tienen estas cosas. No entienden y somos fanáticos. Pero para nosotros es poder, es salvación. Amén. Es vida eterna, y nosotros vamos de paso aquí en esta tierra, hermano. Y lo que ocurre es que nosotros frecuentemente nos distraímos de estar acá, nos distraímos que el poder está en el Señor Jesucristo, nos olvidamos que la salvación y la vida eterna está en el Señor Jesucristo, y hoy día nos esforzamos en nosotros querer caminar de acuerdo a nuestra propia sabiduría. Hermano amado, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo del Señor, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, el Señor nos usa, y no es necesario que nosotros seamos eruditos ni cultos. Por eso es que estamos todos preparados para predicar el Evangelio de Cristo. Hasta el hermano que probablemente no sepa leer puede llevar el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque no se trata de lo humano, se trata del poder divino que obra en nosotros. Entonces nosotros estamos capacitados a través de la persona del Espíritu Santo para llevar el mensaje. Solo tenemos que creer, solo tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Señor nos use. Si nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en esta mañana, lo que decía a los corintios, porque él decía que el poder no estaba en él, el poder estaba en la obra del Señor Jesucristo.
Él es el que hace el trabajo, el Espíritu Santo es el que obra en el ser humano. Por eso muchas veces dicen, no, es que yo no tengo el don de la predicación. Sí, tú tienes el don del Espíritu Santo. Tú tienes el regalo que Dios ha depositado en ti. No hay un Espíritu Santo distinto en el que está en el púlpito del hermano que está sentado ahí. Pero sí tienes que tenerlo, tienes que buscarlo, recibirlo y buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se busca la llenura del Espíritu Santo? Transitando en el ambiente espiritual del Señor, involucrándote en las cosas divinas. Ahí está, ahí está. Si yo tomo mi decisión de olvidarme de la vida espiritual, no voy a entender nada, porque venir aquí, para los que no son espirituales, son locuras, no lo van a entender. Muchas cosas en tu vida, hermano amado, te van a ocurrir y no las vas a entender si el Espíritu Santo no obra en tu vida. Y por eso es que tenemos que ser seguidores constantes del Señor Jesucristo. Por eso nosotros que tenemos que apartar un momento para escudriñar la palabra, para la oración, para ser partícipes de la iglesia. Porque el Señor dice que todo nuestro foco tiene que estar puesto en el Señor Jesucristo. Y vuelvo a repetir, no se trata de dejar de hacer cosas. Ahora, si usted quiere transformarse en un seguidor de Cristo a tiempo completo, tiene que conversarlo con Dios. Pero que su vida sea dedicada completamente y el Señor lo va a sostener, porque dice que los que predican el Evangelio tienen derecho a vivir del Evangelio. El Señor lo va a ayudar. Pero si no tiene ese llamado, perfectamente podemos ser predicadores de la palabra del Señor. Amén. Y cumplir con el mandato. Hoy en día a mí me ocurre mucho, y todos me dicen, oye, ¿por qué no te sale el trabajo? No, si yo estoy bien así. Si hasta aquí el Señor me ha sostenido. Hasta aquí el Señor me ha dado fuerza para cumplir las dos labores. Y me alegra tanto, porque dice el Señor, ¿qué capacidad tengo yo de hacer esto? ¿Qué capacidad, hermano, tengo yo de hacer esto? No tengo ninguna. Pero el Señor nos capacita. El Señor nos enseña, que el Señor nos ayuda, hermano amado. Por eso que el apóstol Pablo decía que la cruz es el que tiene el poder de salvar. Y Pablo se esforzaba de una manera tan deliberada de predicar de esta manera. ¿Para qué? Para que los corintios y nosotros hoy día no descansemos en la sabiduría nuestra. No es lo que tú te imagines. No es lo que tú puedas saber. No porque seas pastor ya está en el reino de los cielos. No porque seas oficial de la iglesia. Hermano, ¿cuántas veces nos dicen el guapo aquellos más antiguos? Es que vivo 40 años del Evangelio. No tiene nada que ver. Porque probablemente en esos 40 años, si tú ofendiste, si tú agrediste, si tú denostaste al hermano, ¿realmente mora Cristo en ti? ¿Mora el Espíritu Santo en aquella persona? No. Porque recuerde que nosotros, como seres espirituales, tenemos que dar fruto. Esos frutos están escritos. Paciencia, templanza, paz, gozo, dominio propio. Entonces, si falta uno, lo estoy dejando mal parado, Señor. Hermanos, ¿y por qué el apóstol Pablo se enfocaba tanto en predicar a Cristo? Para que escucharan tanto de Cristo y los corintios no tuvieran otra alternativa que ir en busca del Señor Jesucristo, que ir en busca del Espíritu Santo del Señor. Por eso nosotros tenemos que predicar para que al final, digo yo, por cansancio entre Cristo y no tenga ninguna alternativa más, es decir, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay restauración, solo a través del Espíritu Santo yo voy a conocer cuál es el propósito que tiene para mí, dónde tengo que ir, qué carrera tengo que elegir, porque estoy en este mundo todavía, dónde tengo que ir a trabajar. El Señor me va a ir mostrando el camino, pero Él me lo tiene que revelar. ¿Cómo? Va a ir poniendo el deseo en mí de querer hacer cosas. Y esas puertas se van a abrir y otras se van a cerrar. En todo aspecto, los jovencitos que quieren entrar a estudiar. ¿A dónde me conviene estudiar? Que el Señor nos ayude, hermano amado. Segundo título dice: el profundo misterio revelado al hombre solo por el Espíritu Santo. Tiene directa relación con el tema, hermano amado. El apóstol Pablo sabía que la sabiduría de que él hablaba se encontraba en la persona del Señor Jesús.
Jesús, decía el apóstol Pablo, es la salvación para la humanidad. En Él encontramos la razón de nuestra existencia, hermano amado. Muchas veces, hermanos, en nuestra mente nosotros no comprendemos el propósito de Cristo en nuestra vida. No nos da a veces. Los hombres, nosotros, la sociedad, en la experiencia que tiene, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tratado de hacer nuestra vida más cómoda, nuestra vida más agradable, con todo el esfuerzo que hace la humanidad, la ciencia médica, todo lo que nos permite tener un buen pasar, hermano amado. Se ha trabajado mucho en alargar nuestra vida, se ha ido eliminando a través de la sabiduría humana que enfermedades que antes eran de muerte, hoy día ya no. Hay un esfuerzo enorme. Pero el apóstol Pablo hoy día nos enseña esta mañana que todos estos logros que pueda lograr la humanidad no se comparan con lo que el Señor nos quiere dar a nosotros en la eternidad. No hay ninguna comparación, hermano amado. ¿Por qué? Porque la esperanza más grande es de vida eterna. Amén. Como les contaba, en ese lugar, preparado para sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Todos? No. Solo los que han recibido a Cristo en su vida. Solo los que tienen el Espíritu Santo. Todos somos creación, hechura de Dios. Pero somos llamados hijos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Y por eso el Señor dice, claro, tienen un buen pasar. Probablemente hay buena salud hoy en estos tiempos. Pero no se comparan con lo que yo les tengo preparado allá. Amén. No hay ninguna comparación. Y a eso nosotros tenemos que llegar, a darnos cuenta de eso. ¿Quién nos produjo? La obra redentora del Señor Jesucristo. Gracias a Él, nosotros un día llegaremos a un lugar sin dolor, sin enfermedad, sin muerte, sin esfuerzo físico, sin pecado, sin maldad, sin enemistad, sin orgullo, sin nada de lo que vivimos diariamente y que estamos enfrentados y que nos aflige, que nos hunde muchas veces, nos entristece. Allá, no, hermano amado, no. Mire qué esperanza más grande. Y esa esperanza nos ayuda a caminar todos los días con mayor fuerza. Me levanto porque voy camino a Canaán. Allá voy a esa tierra prometida. A ese lugar donde decía el Señor, donde fluye leche y miel, hermano amado. Yo cuando me acuerdo que hay una esperanza eterna, ¿sabes? Le digo al Señor, lléname de tu Espíritu Santo para continuar, para seguir, y quiero llegar a ese lugar. Cueste lo que cueste, hermano amado. A veces no hay fin de semana que vengas que dormir, te levantas temprano, te acuestas tarde en la obra del Señor, no importa si todo este cansancio en algún momento se va a acabar. La pobreza que puedas vivir económica en este momento, a lo mejor te faltan cosas, no tienes el pasar que deseas, en algún momento no lo vas a sufrir, hermano amado. Esa enfermedad que llevas a cuesta, lo que te aflige todos los días. ¿Qué voy a comer hoy día? Un día no hay preocupación más de eso. Por eso tenemos que esperarnos y seguir el camino de Cristo. Y esto es lo que tenemos que ir a presentar a aquellos que están en tristeza, en depresión. ¿Tienes esperanza? Sí, porque hoy día la gente se quiere morir. Hoy día la gente ya no quiere vivir. Pero si no aceptan al Señor Jesucristo en su vida, el dolor va a continuar. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar, a esos hogares. Por eso es que hoy día la predicación se hace de muchas maneras, no es una. Es necesario ir a tocar las puertas. Es que me van a echar el pelo, probablemente en una casa me van a echar el pelo, pero en la otra me van a abrir. Y voy a llegar con el mensaje del Señor Jesucristo ahí. Y voy a entregar esta esperanza, bendita esperanza. Un día tu enfermedad se va a acabar y si te mueres, te vas allá. Amén. No al sufrimiento eterno, que el Señor nos ayude, hermano amado.
Este mundo no lo es todo, hermano amado. No nos agarremos con diente y muela a este mundo. No. Disfrutemos aquellas cositas, por cierto, que el Señor nos permite tener. Sí, si el Señor no le molesta, no le agrada. Pero sufrimos cuando nos alejamos de Él. Pero lo mejor está por venir, hermano amado. Amén. Lo mejor nos está esperando. Y esa es nuestra esperanza. Gracias al Señor Jesucristo, que el Señor nos ayude, hermano amado. Tercer título, versículo 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, hermano amado. ¿Sabe que a los incrédulos, aquellos que no creen en el Señor, les falta sobre la vida natural que llevan, les falta la sabiduría de Dios? Por eso no pueden entender las cosas espirituales, porque no han reconocido que hay un Dios sobrenatural que está por sobre la naturaleza de nosotros, que Él actúa y que nadie puede, la ciencia no puede describir cómo actúa. Por eso, cuando el Espíritu Santo habita en nuestra vida, somos llenos del Espíritu Santo, entendemos lo que es Dios y lo que necesita para nosotros, hermano amado. Dice que el apóstol Pablo, las verdades espirituales para el mundo no tienen sentido. No hay sentido. No hay sentido. ¿Por qué? Porque no habita el Espíritu Santo en ella. Pero nosotros sí. Y las revela. Y entendemos estas verdades que están escritas aquí. Hacemos nuestras estas promesas que están en la palabra del Señor. Y aquí nos abrazamos nosotros al buen pasar económico que tenemos hoy en día. No, nos abrazamos las promesas del Señor. Eso es lo que nosotros nos convoca, abrazarnos a estas promesas. Siempre digo, si el Señor te ha dado un buen pasar, disfrútalo, no hay ningún problema. Pero no apartes tu mirada del Señor Jesucristo. No. Y mi vocación tiene que estar ser un seguidor de Cristo por sobre todas las cosas. Yo siempre digo, y si es que me queda tiempo, disfruto de lo que el Señor me puede dar para nosotros como iglesia. Pero hermanos amados, que el Señor nos ayude en esta mañana. El tercer título dice: la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo para conocer más profundamente a Cristo. Es por eso que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para conocer en profundidad a Cristo y los misterios que hay en Cristo. Si nosotros no somos espirituales, no vamos a entender el propósito del Señor para nosotros. Por eso que hay momentos en nuestra vida que no sabemos por qué nos ocurren cosas. ¿Y por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué me ocurre? Y algunos dicen, tanta mala suerte tengo. No, si no es mala suerte, es caminar lejos de los caminos de Dios. Caminar lejos de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros caminamos lejos de la voluntad de Dios, estamos a expensas de que el enemigo nos zarandee como quiera. Por eso es que la humanidad hoy día sufre. No porque Dios sea un Dios de maldad, es porque la humanidad ha elegido caminar lejos de la voluntad de Dios, no siendo seguidores de Cristo. Por eso, hermano amado, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Llevamos estas verdades para allá, a los que están perdidos. Y vamos con un conocimiento de causa, como digo yo. ¿Por qué tú me predicas así? Porque yo conocí al Señor Jesucristo. Porque vamos a ir, ¿y quién va a hablar con nosotros? El Espíritu. La sabiduría divina del Señor Jesucristo, como dice su palabra, existió, existe y seguirá existiendo. El Señor Jesucristo sigue transformando vidas. El Señor Jesucristo sigue sanando. Sigue haciendo milagros, por supuesto. Si Él es soberano, hace como quiere. Pero nosotros tenemos que llevar el Evangelio.
Hermano amado, alguien que no entiende los caminos del Espíritu, dice aquí en el versículo 16, con esto ya vamos a terminar, no puede juzgar a los creyentes. Y nosotros no tenemos que tener el juicio, lo que decía antes. Nosotros no tenemos que temer al juicio de la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Dios. Por eso cuando te ofendan en la calle y cuando te digan cualquier cosa, cuando te levanten calumnias, no te preocupes. Porque un no creyente no puede juzgar a un creyente. Porque él no entiende las cosas espirituales. Y va a hablar cualquier cosa. Y puede venir de dentro de la iglesia. Amén. Porque recuerda que el enemigo introduce a sus séquitos dentro de la iglesia para separar a la iglesia. Amén. Y tú no le des cabida. Porque tu juicio depende del Señor. Amén. Él es el que nos sostiene. Él es el único que nos puede juzgar a nosotros, no el humano. Amén. Sí, Señor. Da lo mismo lo que te digan en la calle, hermano. Da lo mismo lo que te digan, hermano. Si te levantaron calumnia, ¿qué te dice tu conciencia? El Espíritu Santo. Si tú no lo hiciste, tu conciencia está tranquila. Amén. Si lo hiciste, pide perdón. Pídele perdón al Señor. Me he equivocado, he pecado contra ti. Restaurame, perdóname, sáname de este pecado, dice la palabra del Señor cuando mi pueblo se humilla. Yo oigo y voy y sano. El pecado, la enfermedad. Que el Señor nos ayude, hermano. Nosotros solo somos responsables ante Dios y es el Espíritu Santo el que nos revela los caminos y los propósitos del Señor. Amén. No vivamos de lo que digan las personas. No, hermano, no caigamos en eso. Amén. Digámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo y vamos a caminar seguro. No con temor al enemigo. Con precaución, vigilarnos, con oración, atentos, porque la palabra dice que esté firme, mire que no caiga. Preocúpese de su salvación. Todos los días nosotros nos tenemos que preocupar de nuestra salvación. ¿Cómo nos preocupamos de nuestra salvación? Transformándonos en seguidores completos del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude en esta mañana a entender este mensaje. La obra redentora del Señor Jesucristo actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. Todos los misterios, todo lo que no podamos entender, el Espíritu Santo nos va a enseñar esta sabiduría divina y podamos llevar el mensaje de Cristo a las demás personas. No el legalismo. Es que tienen que dejar de fumar, pero la iglesia tiene que dejar esto. No. Conoce a Cristo. Recibe a Cristo en tu corazón y ahí va a venir la transformación. Amén. No podemos nosotros hacer nada más que predicar la verdad. Amén. Que está aquí. El Señor nos bendiga. Le invito a que le demos glorias al Señor por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos dándole gracias al Señor. Padre Santo, bendito, poderoso Dios, gracias te damos por la enseñanza de esta mañana. ¿Qué seguridad tenemos en ti, mi Dios? ¿Qué seguridad tenemos en ti, mi Señor? Tú lo has hecho todo, Señor, en la cruz, Padre. Gracias, Señor, porque estos misterios son revelados a nosotros a través de tu Santo Espíritu, Señor, y hoy nos permites caminar en este camino del Evangelio, Señor. Ayúdanos a cada día llenarnos de tu Santo Espíritu, Señor. Que no caminemos con dudas en el Evangelio, porque tú no eres un Dios de confusión, no eres un Dios de duda, eres un Dios claro. Eres un Dios que guarda, proteges a tus hijos en la lucha espiritual. Tú ya has vencido al enemigo, mi Señor. Danos la valentía cada día para transitar, Señor. Seremos maltratados, vituperados, así lo dice tu palabra, pero no hay que temer al juicio humano, Señor, porque usted nos sostiene, Señor, sigue dirigiendo nuestra iglesia, Señor. Queremos caminar en tu camino, queremos ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Descienda ese Espíritu sobre los jóvenes de la iglesia, sobre aquellos que se van sumando, Señor,
sabiendo, Señor, que estas verdades están disponibles para todo aquel que cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Y ayúdanos a llevar este evangelio a aquellos que están cautivos, Señor. Llevar esta esperanza de vida eterna, Señor, que nos dé salvación, que nos dé sanidad del alma y también del cuerpo, Señor. Guíanos, guárdanos, acorázanos. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias porque sabemos que todo es tuyo y no hay ningún mérito nuestro, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana y pedimos la dulce bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Cuya presencia
nos despide con la bendición del Señor. Pase por aquí, por favor. Ahorita más calentito. Señor mío Jesucristo, Padre Celestial, cuántas gracias tenemos que darte, Señor, por esta bella oportunidad que nos diste, Señor, de podernos congregar en este momento, Señor, alabar y bendecir tu santo nombre, Señor amado, alimentar nuestra vida espiritual, Señor bendito, que la necesitamos mucho, Señor, en este momento, Señor. Gracias, Señor bendito, por todo lo que nos has dado hasta este momento, Señor. Guárdalo en esta semana, Señor amado. Íntalo, Señor, a estar siempre pendiente de tu palabra, Señor. A estar siempre, Señor bendito, poniendo tu palabra por obra, Señor bendito. Que a eso tú nos has llamado, Señor. Pronúncialo, Señor amado. Ese amor en nuestros corazones para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te presentamos en estos momentos los enfermos, Señor amado, a los que no han podido llegar, Señor bendito. Tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre Santo. En este momento, Señor amado, lo encomendamos en tus manos, Señor amado, y tu pueblo, Señor, esperando de pie una bendición, Señor, tanto espiritual, Señor amado, que la necesitamos, Señor bendito. Te la pedimos en el nombre santo de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.